Y este concepto de manejo holístico, que a veces se mal utiliza, digamos, o se utiliza también en una función comercial más que en una función técnica, es un manejo que tiene que ver, digamos, con un estilo de vida en la agricultura y en la vida, en realidad. Nosotros tenemos que el holismo es una posición metodológica y epistemológica que postula cómo los sistemas deben ser analizados en su conjunto y no solo a través de sus componentes separadamente. Y eso es lo que habitualmente, ¿no es cierto?, los agrónomos y en realidad la agronomía cae en ese problema de que trata los problemas, los sistemas, separadamente sus problemas y no los une todos sus componentes. Ahora, la metodología siempre está referida a un conjunto de procedimientos racionales utilizados, ¿no es cierto?, para alcanzar el objetivo que rige una investigación científica o una exposición de doctrina, digamos. Y es el estudio o elección de un método pertinente o adecuadamente aplicable a determinado objeto de estudio, ¿no es cierto?, de trabajo. La metodología no es cualquier procedimiento, se trata de un concepto que es amplio y que corresponde a una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una posición teórica y lo conduce a soluciones técnicas concretas. Es decir, nosotros, al estar desarrollando un manejo holístico, estamos desarrollando una metodología en la cual hay un concepto teórico muy importante detrás de él, pero que termina en la selección de técnicas concretas de solución de los procedimientos. Y la epistemología es una parte de la filosofía, ¿cierto?, que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, sus alcances y sus fundamentos, ¿no es cierto? Estudia, ¿qué cosa? Las circunstancias históricas, es decir, cuando uno hace una anamnesis de un problema, uno va viendo la historia, cómo se llegó a ese problema. Las circunstancias psicológicas, digamos, el hombre y la psicología tienen mucho que decir y mucho que hablar sobre el desarrollo de un problema. Y los criterios por los cuales se justifica o invalida, digamos, esta circunstancia. Entonces, cuando hablamos del holismo, estamos hablando de una metodología y de una epistemología, las dos en su conjunto, y que tienen relación con algo concreto. Digamos, uno es una forma de enfrentar el problema y la otra es la solución concreta que uno tiene a ese problema basado en el conocimiento científico, basado en el conocimiento histórico, basado en el conocimiento de la psicológico, digamos, de las relaciones humanas y de las relaciones prácticas que se pueden desarrollar en un sistema agrícola agropecuario. Ahora, la ciencia es un juicio verdadero acompañado de razón, dijo Platón, ¿no es cierto? Es una frase célebre de Platón, y por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros juntamos las verdades y las creencias y y la intersección de esto es el conocimiento. Entonces, ese conocimiento es el que nos permite a nosotros acceder a solucionar un problema con una acción concreta y no evasiva, sino esa evasiva característica de algunas personas que no son concretos al momento de responder y que siempre tienen esa muletilla que es un desagrado, digamos, finalmente para el interlocutor, porque le dicen, mire, esto depende, depende y depende. Todo depende de algo. Sí, todo depende, pero a ver, ¿cuál es su solución? ¿Cuál es su opinión concreta? Perdón. Por eso, cuando nosotros hablamos en agronomía, tenemos distintas formas de enfrentar los problemas y distintas formas de evaluar
la respuesta de los alumnos. Por ejemplo, hay profesores que les encanta que le escriban muchas cosas de respuesta a su pregunta, que escriban todo lo que saben de esa pregunta, pero finalmente para terminar en algo concreto, y que a lo mejor nunca es concreto, lo evalúan bien. En cambio, hay otras personas como yo, digamos, que yo, en realidad, yo parto del supuesto de que el alumno conoce todo, ha tenido un razonamiento lógico para llegar a una respuesta concreta. Entonces, y eso es lo que se valora. Cuando uno solicita algo que sea una respuesta, para mí lo concreto es lo que se valora. ¿Y por qué? Porque en realidad la persona que va a dar la respuesta tiene verdades, tiene creencias y por lo tanto tiene conocimiento. Y en el conocimiento está la respuesta y la solución a un problema planteado. En el manejo de la ganadería en forma holística, tiene involucrado el concepto de administración, que se basa en tomar decisiones para el desarrollo de acciones regenerativas en el ámbito económico, social y medioambiental. ¿Y por qué regenerativas? Porque en realidad nosotros hemos intervenido el ecosistema, hemos intervenido, digamos, el pastizal, en el caso del manejo de pastura. Y por lo tanto, al intervenir esto, ya no es lo natural, ¿no es cierto? No es lo natural. Cuando uno analiza un pastizal, el pastizal naturalmente es polifítico, pero cuando uno siembra una pastura, a veces es monofítica. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es regenerar nuestro sistema, es regenerar el sistema, y tanto en el ámbito económico, social y medioambiental. Bueno, es una forma, este manejo holístico es una forma de mejorar la calidad de vida de los suelos y el manejo de los animales, y sus principios pueden ser aplicados a una amplia gama de actividades agropecuarias y de políticas públicas. Pero, finalmente, el principio básico holístico es mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Ese es el principio y ese es el concepto que ustedes tienen que aplicar. Y no lo van a solucionar eh, sin integrar los diferentes componentes de un ecosistema, sin integrarlo. Es decir, ustedes no pueden buscar una solución sin considerar al hombre. No pueden buscar una solución sin considerar la resiliencia de un sistema vegetal, sin considerar la sostenibilidad de un ecosistema. Ustedes no lo pueden solucionar. Ustedes tienen que solucionarlo en amplitud, holísticamente. En la naturaleza siempre existe un ordenamiento natural y que nosotros lo modificamos. ¿Para qué? Para poder abastecernos de alimentos y sobrevivir, crecer, desarrollarnos, etc. Y en las primeras fases de la vida humana hubo un predominio de la agricultura y la ganadería de recolectores, indudablemente, y cazadores, donde la modificación del paisaje estaba circunscrito a la afectación de áreas próximas a donde habitaban estas personas, a los pequeños asentamientos humanos existentes en el mundo, es decir, y normalmente todos circunscritos no continentalmente, sino que siempre ubicados al lado del agua, al lado del mar, al lado de los ríos, al lado de los lagos. Así estaban las poblaciones humanas en un principio. Y por lo tanto, la modificación era escasa. Con el aumento de la población, la modificación del paisaje natural fue agresiva y sin control, lo que generó, la que ya hemos conversado, ¿no es cierto?, un paisaje cultural con diferentes niveles de intervención y degradación. Entonces, al ser consciente el hombre de estas modificaciones que realizó en la naturaleza, tuvo que desarrollar metodologías de corrección y conservación de los recursos. ¿Para qué? Para poder mantener y hacer poder sobrevivir a esta creciente población existente en el planeta. Y es así, ¿no es cierto?, como los desequilibrios se empezaron a crear por este particionamiento de la ciencia, y que no
y que no pensó en forma holística. Y es por eso que hoy día vamos hacia ese ámbito en todas las áreas del conocimiento, en todas, no solamente en la agronomía, no solamente en el manejo de pastizales, sino que en la medicina, en la química, en la biología, en la bioquímica, etcétera. Una de las acciones que el hombre ha considerado como fundamental, ¿no es cierto?, para lograr sobrevivir en este planeta, es la generación de modelos de ordenación territorial, que busca generar, ¿qué cosa? Los sistemas sostenibles, donde las futuras generaciones puedan desarrollar sus actividades de abastecimiento de alimentos sin tener tanto conflicto, porque siempre va a haber un conflicto con el ambiente. Es decir, y eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros, cuando se busca extraer proteína de los insectos, cuando se busca extraer proteína del mar para alimentar a los animales, cuando se busca hacer ensilaje de los desechos de pescado, cuando se busca, ¿no es cierto?, crear a través de las bacterias proteínas que sean útiles para la alimentación humana, nosotros lo que estamos haciendo es tratando de reducir aquella intervención que hacemos sobre el suelo para producir estos alimentos y generar en espacios pequeños, una gran cantidad de proteína por unidad de superficie, digamos, para lograr abastecer eh, los alimentos y los nutrientes necesarios para los seres humanos. Cuando se trabaja en la ordenación del territorio y específicamente en el área de la ganadería, se debe hacer en forma holística, ya que no existe otra opción de identificación y de resolución de los problemas de destrucción generados y de reparación del paisaje que el hombre ha creado, que es este paisaje cultural. Recuerden que existen dos tipos de paisaje específicamente. Uno, el paisaje natural, es decir, que ese no existe en el mundo, ¿cierto? Porque en todos los paisajes hoy día el hombre ha intervenido. Y el otro es el paisaje cultural, que es el paisaje generado por la intervención del hombre y que tiene distintos grados de degradación. Pues bien, con esta metodología de trabajo, la unidad ecológica básica con la cual nosotros trabajamos es el ecosistema, que involucra la existencia de una estructura integrada por elementos fundamentales que están siempre presentes y de un funcionamiento ordenado en esta unidad. La acción que se ejerce sobre el ecosistema por periodos, ya sea de diferentes tiempos, digamos, se traduce en una reacción que termina por modificar la estructura y el funcionamiento, es decir, por modificar la dinámica que tiene un ecosistema. Y si lo aplicamos a los pastizales, es una modificación, obviamente, a la pastura o el pastizal sobre el cual estamos trabajando. Bueno, en estos conceptos fue que se inspiró, ¿no es cierto?, este biólogo y agricultor de vida silvestre, zimbabuense, Alan Savory, que en la década del 60 hizo un avance significativo para que la sociedad en su conjunto comprendiera lo que estaba causando la degradación y la desertificación de los ecosistemas de pastizales del mundo. Y desarrolló una forma de restaurar la salud de los ecosistemas utilizando al ganado como herramienta principal. Hay que comprender, digamos, que nosotros vimos el manejo racional de Boissin, de André Boissin, que es de mitad del siglo pasado, y que ya venía, ¿no es cierto?, con sus conceptos muy coloquiales, que en una escritura coloquial, pero sus conceptos muy filosóficos y muy técnicos, venía diciendo, mire, en realidad aquí hay un problema serio con los animales porque estamos generando a través del pastoreo irracional, ¿cierto? Por eso se llama pastoreo racional de Boissin, a través del pastoreo irracional estamos generando un problema de degradación de los recursos. Bueno, Alan Savory, al ver en África que el movimiento del ganado disperso, el movimiento del ganado en forma irracional, que no tenía un ordenamiento
y que iba degradando los recursos naturales sin control de la carga animal y sin control de la recuperación del pastizal en términos del forraje y del suelo, es que eh, alertó, digamos, a la población y, y generó un ambiente divulgó este tema de la desertificación que ya se venía hablando desde el siglo antes pasado, digamos, antes pasado, pero él lo sistematizó. Bueno, por mucho tiempo el hombre le ha atribuido a la ganadería como una de las causas principales de la desertificación de los ecosistemas, y eso fue lo que visualizó Saibory en el continente africano, y que efectivamente era así, digamos, no era la ganadería, sino que era el hombre que maneja su ganadería en la que generaba esto. Y desde ese concepto errado desarrolló un trabajo de investigación para demostrar que el problema residía en el manejo del ganado y no en el ganado en sí mismo. Ahí estaba el punto. Miren, yo trabajé muchos años en la zona semiárida de Chile, es decir, en La Serena, Coquimbo, Combarbalá, Ovalle, Canela Baja, Canela Alta, Illapel, Salamanca, donde existen las comunidades agrícolas de la cuarta región y donde el concepto básico de la comunidad es que es indivisible el terreno y por lo tanto todos son propietarios y tiene una concepción lógica, producto del pensamiento, digamos, de los conquistadores, de socializar el gasto y privatizar el ingreso. Entonces, el manejo de la ganadería, cuando a uno le dice que vamos a socializar los gastos y privatizar el ingreso, bueno, yo trato de tener en mi locación dentro de una comunidad la mayor cantidad de animales posible, porque yo voy a socializar el gasto, el costo de producir carne o leche en ese lugar y voy a privatizar eso, o sea, eso va a ser mío y por lo tanto yo me voy a enriquecer. Y ahí viene el individualismo típico, digamos, de las personas, digamos, que están en estas comunidades y que en realidad no son solidarias unas con otras, sino que es todo lo contrario. Bueno, pero ese concepto llevó que en una primera instancia se taló el bosque, en una segunda instancia se hizo agricultura, en una instancia paralela se trajo ganadería mayor, digamos bovinos, posteriormente ovinos, y hoy día lo que hay son caprinos, ¿no es cierto? Y de hecho, la mayor población de caprinos está en la zona semiárida de Chile, en la región de Coquimbo. Pues bien, ese concepto indica, ¿no es cierto?, de que hay una degradación de los recursos producto de la cabra, pero no es así. No es la cabra, no es el caprino el que genera esta degradación, sino que es el hombre en su pensamiento irracional, el que generó esta situación de degradación. Y de hecho, es esa región la que presentó junto al sector de Malleco, con el cultivo de cereales, son las dos secciones del país que presentaron tempranamente los mayores procesos de desertificación, no desertización, sino que de desertificación en Chile. Entonces, este concepto de Saibory respecto al manejo del ganado es un concepto que viene a corregir esta situación, Ahora, analizando el problema en forma holística, ¿cuál fue la conclusión de Saibory? Fue que la solución al problema de la degradación de los recursos era imitar el comportamiento de los antiguos rebaños de animales de pastoreo salvaje que actuaban en manadas. La manada iba buscando lugares de mejor abastecimiento de forraje y de esa manera en un camino nómade, digamos, dentro del sistema, sin límites, sin países, sin fronteras, se generaba, digamos, un efecto positivo porque iba comiendo el pasto en la medida que había abastecimiento de forraje y nunca permanecían en un lugar, porque el permanecer en un lugar significaba la muerte, porque por
los golpes de producción de forraje. Entonces, este es el efecto, esto por eso se llama efecto manada. Entonces, este método se plantea el mejoramiento de la salud del suelo, la utilización eficiente de la lluvia y los nutrientes que tiene el suelo, el mejoramiento de la productividad del pasto y con ello la movilidad de cantidades masivas de carbono y agua de la atmósfera al suelo, con el objetivo de revertir miles de años de desertificación. Entonces, este manejo holístico tiene considerado la planificación, el hacer, el monitorear y el ir adaptando esa planificación para generar un círculo virtuoso como es el que se presenta en esta gráfica. Entonces, el pastoreo en manada viene a responder a esto, digamos, a que el animal consuma en forma infrecuente e intensa el forraje que se genere. El pastoreo se hace imitando la naturaleza, manejando a los animales como si fuera un rebaño denso de herbívoros que interactúan en constante migración. Y eso es, ¿no es cierto?, el mismo principio que estamos hablando del range management, que es del principio del pastoreo rotativo. Ahora, con una alta carga animal, los animales ingresan a consumir superficies definidas, donde su impacto es minorizado por la alternancia de prolongados periodos de recuperación, entre paréntesis son los periodos de rezago que estamos hablando, donde las plantas y microorganismos del suelo se recuperan aumentando la actividad biológica y mejorando los ciclos de este ecosistema. Entonces, en definitiva, Savory sistematizó y popularizó el efecto manada, ¿no es cierto?, y el manejo holístico, un manejo que se venía dando, digamos, se venía conversando desde muchos años antes de Savory, y que un manejo que en realidad en el área de África no había sido considerado. Pues bien, en cada ciclo de pastoreo se va planificando el movimiento animal en forma similar a lo que es un pastoreo rotativo. Sin embargo, existen algunas diferencias en las variables de tiempo de recuperación, son más prolongados, el comportamiento de la manada son más animales, es decir, es el mob grazing que hablamos anteriormente, la densidad, mayor densidad, y todo lo que son los aspectos sociales y de funcionamiento, digamos, del ganado. Y esto se supone genera un ambiente virtuoso que conlleva al aumento de la productividad, capacidad de carga y rentabilidad. Y lo más importante, una regeneración, una recuperación, no del ecosistema original, sino que de un paisaje cultural, porque es un paisaje diferente, digamos, al natural, pero es un paisaje más armónico. La frecuencia de utilización en los ciclos de pastoreo de este sistema es infrecuente, ¿no es cierto?, lo que permite la recuperación de las plantas y el desarrollo de todas sus estructuras, generando un pastizal con una alta diversidad de especies. Recuerden ustedes que los pastizales naturales y naturalizados son todos diversos, son polifíticos, con especies de diferente arquitectura, de diferente dominancia, cambian de acuerdo, ¿no es cierto?, a los nutrientes del suelo. La fijación biológica de nitrógeno tiene mucho que ver con eso en la combinación de especies de leguminosas con gramíneas y otras latifoliadas, ¿no es cierto? Por lo tanto, se produce este círculo, esta situación virtuosa en el pastizal. Y el aumento de la diversidad puede potencialmente proporcionar beneficios diversos, incluida una mayor productividad y calidad, incluida en eso, cuando hablo de calidad, es por la exploración que hacen las plantas a nivel radical, ¿no es cierto?, que logran capturar minerales que las
especies de raíces fibrosas y superficiales no logran, mayor abundancia de fauna y diversidad, mejora la estructura del suelo, por supuesto, si hay diferentes tipos de raíces, la va a mejorar, y reduce la erosión y el riesgo de inundaciones por la densidad finalmente que logra ese pastizal. Entonces, con mayor diversidad, los pastizales también tienen el potencial de ser más resistentes a la sequía, y las leguminosas incorporadas en este sistema ayudan a mitigar el cambio climático y la acidificación y eutroficación de los ríos y la tierra, al reducir, ¿qué cosa? La fertilización inorgánica de nitrógeno. Entonces, como ustedes pueden ver, el manejo holístico es algo fantástico del punto de vista del manejo animal. ¿Por qué? Porque considera todos estos factores y donde la diversidad es un elemento fundamental para dar estabilidad al sistema. Estabilidad al sistema. Ahora, dado que los pastizales son gestionados de manera convencional, en la mayor parte de los paisajes del mundo, los aumentos modestos que se pueden hacer en la diversidad de plantas a través de esquemas diferentes, como los agroambientales, pueden tener un gran impacto en el medio ambiente. Así lo sugieren algunas investigaciones que han encontrado que las prácticas de restauración de la biodiversidad a largo plazo aumentan el almacenamiento de carbono y nitrógeno en el suelo. Eso es lo que ha trabajado por mucho tiempo en nuestra universidad, ¿no es cierto?, el doctorado de recursos naturales, que está en ingeniería. ¿Por qué? Porque en realidad ahí hay un centro que ha trabajado siempre en suelo y trabajan con carbono, con nitrógeno, con nanopartículas, con todo lo que tiene que ver, digamos, con la conservación del recurso suelo. Ahora, el método desarrollado por Savory, que tiene como base la de sustentación el holismo, ¿qué es lo que permite? Permite planificar un pastoreo simulando el efecto que tuvieron alguna vez los rebaños salvajes en la tierra, es decir, el efecto manada. Pero más que la planificación del pastoreo, este modelo tuvo que cambiar para transformar paisajes completos y mantenerlos saludables. Es decir, partió con una idea de desmitificar, ¿no es cierto?, el daño, el supuesto daño que genera la ganadería, y terminó con una idea de generar un ecosistema mucho más saludable. La gestión holística surgió, de un nuevo marco que permite a las personas ir tomando decisiones que satisfagan necesidades inmediatas, pero sin poner en peligro el bienestar futuro de él, de esas personas y de las demás que vienen, sobre todo de las futuras generaciones. Y aunque su origen se basa en la búsqueda de detener los procesos de desertificación y desertización, los dos, la gestión holística y su marco subyacente también se pueden utilizar para gestionar mejor cualquier situación que implique una red de complejidad social, económica y medioambiental en los países. Ahora, la ultracarga animal, ¿no es cierto?, que es el Moog-Gleason, es la tasa de crecimiento y el método de pastoreo son las dos variables de manejo más importantes que afectan la producción. Y el patrón estacional, la calidad del forraje y la composición botánica. Por lo tanto, en la producción de los pastizales hay un efecto directo del pastoreo por los animales. Y es una variante del pastoreo rotativo, esta alta densidad, que es el Moog Grazing, que considera una ultracarga animal y que accede a una alta disponibilidad de forraje, la que se consume en un tiempo pequeño, menor a un día. Y este sistema, que se utiliza en el efecto manada, ¿no es cierto?, se caracteriza
por tener altas densidades animales que consumen el forraje que es almacenado en un pastizal durante periodos largos de rezago, como son 45 a 60 días, dependiendo de la estación del año. Entonces, el periodo de rezago va a cambiar durante la temporada y según las especies que dominen el pastizal, y por supuesto en primavera y verano va a ser habitual que los animales ingresen a consumir en estado reproductivo, donde va a aumentar la fibra y la proteína es baja, al igual que la digestibilidad. Y en ese momento entramos en un conflicto, porque ya ustedes aprendieron, ¿no es cierto?, que bajo esa condición lo que sucede es que va a aumentar la producción de metano entérico. Entonces, como ustedes ven, estos sistemas no pueden ser absolutos, no pueden ser absolutos. Ahora, indudablemente que esta práctica de manejo es popular en algunos productores, dado los beneficios, y dado que esos productores entienden los beneficios de la secuestración del carbono y el mantenimiento de la diversidad. Y también se ha encontrado que es beneficioso para controlar la colonización de algunas plantas no deseadas en los pastizales. Bueno, en términos de secuestro de carbono orgánico en el suelo, los estudios en realidad son escasos en este momento y se necesita más información para concluir que este sistema que aporta servicios ecosistémicos del suelo sea efectivamente un sistema de alto valor y de alto impacto. Y aunque el mob grazing podría tener algunas ventajas y desventajas sobre otros sistemas de manejo pastoreo, no es un sistema que se adapte a la operación ganadera de todos y solo tiene su lugar en ciertas regiones. Y se los digo inmediatamente, digamos, las altas densidades de animales, donde el animal entra a consumir en algunas épocas del año en las plantas en estados vegetativos y en otras épocas en estados reproductivos, eso no lleva, no tiene posibilidades de incorporarse a un sistema de producción de leche, donde el forraje sea la base de la alimentación y donde el forraje tiene que tener una calidad permanente buena. Para tener éxito, entonces, este sistema se adapta muy bien a lo que es producción de carne y sobre todo crianza. Entonces, para tener éxito, el productor debe ser un buen administrador de los recursos, comprender los principios del pastoreo rotativo intensivo y desarrollar el hábito de tener consistencia y perseverancia en este sistema, porque si no, no funciona. Este es un modelo que requiere mucha dedicación, también requiere soportar económicamente una debacle inicial y mayor cantidad de mano de obra que un sistema de pastoreo más libre, porque mano de obra calificada, me refiero, que un sistema más libre, porque en realidad aquí es el pastoreador el que tiene que tomar las decisiones. Bien, se requiere siempre monitorear en forma permanente el crecimiento de las plantas y asignar las áreas de pastoreo después que el pastizal cumpla con la recuperación adecuada de las plantas, y los productores también deben monitorear, lo que es muy importante, digamos, para sus ingresos, la condición corporal del ganado y el rendimiento del animal para asegurar que la cantidad y calidad del forraje cumpla con los requisitos diarios de alimentación y nutrición. El sistema de gestión de pastoreo, esto intenta satisfacer las necesidades de cualquier clase de ganado presente en el predio, optimizando el rendimiento, la calidad y la persistencia del forraje. Ahora bien, como ya les digo, cuando uno trabaja con altas densidades, con efecto manada, todo esto es más fácil de incorporar a sistemas de producción de carne y de crianza que a sistemas de producción de leche. Veamos la sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no es cierto? El manejo holístico de los pastizales tiene involucrado estos dos conceptos. En el mundo actual, uno de los temas relevantes
para el hombre en el desarrollo de la sociedad es sus diferentes aspectos, como son los ambientales, económicos y sociales, y sigue siendo el relacionado con la sustentabilidad y o sostenibilidad de la misma, después de 30 años de publicado el informe de Brundtland. Es decir, la sustentabilidad sigue siendo un tema hoy día. Esta se obtiene cuando se cumplen 3 objetivos básicos, y eso es lo que nosotros tenemos que considerar en un sistema pastoril. Y por eso les dije que hoy día iba a ser un poco más filosófico el, los conceptos que íbamos a analizar. Primero, armonía entre el crecimiento económico, equidad social y sustentabilidad ambiental. Eso es lo que hace que un sistema sea sostenible o sustentable, ¿cierto? Y aquí tenemos el triángulo característico con la equidad, crecimiento económico, y donde está el proceso de manejo del ámbito que es la sustentabilidad y el desarrollo sustentable. Es decir, nosotros para poder trabajar, nosotros no tenemos que confundirnos con esta terminología, que a partir de Brundtland se acuñó el término en inglés Sustainability Development como desarrollo sostenible. Y de ahí mismo nace la confusión entre si existe o no diferencia alguna entre los términos desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. La única diferencia que existe entre estos dos desarrollos es la traducción al español que le hizo al término del inglés, donde en algunos países se habla como desarrollo sostenible y en otros como desarrollo sustentable. Entonces, en realidad estamos hablando del mismo término. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Lo más importante es consignar que en el manejo del pastoreo holístico está incluido este término, que involucra comprender que estamos en un mundo donde los recursos son escasos, las necesidades ilimitadas, con una población siempre creciente. Nunca ha bajado la población, ni con guerras, ni con nada, siempre ha bajado. Y un desarrollo económico que ha venido dándose en base a tecnologías ya bastante obsoletas. Todo este panorama que está generando efectos climáticos devastadores, ¿no es cierto?, nos ha llevado a comprender que existe una capacidad límite de sustentación para nuestro planeta y que nos estamos acercando rápidamente al colapso de los ecosistemas agropecuarios, los cuales nosotros tenemos la obligación de salir, es decir, no ingresar al colapso. Por esta razón es necesario comprender que el manejo holístico, que involucra diversos conceptos, la sostenibilidad es relevante, ya que el desarrollo sostenible involucra utilizar los recursos en armonía con la naturaleza sin comprometer el desarrollo de las futuras generaciones. Es decir, ese es el compromiso que ustedes y yo y todos los agrónomos tenemos que tener en este mundo. Siempre generar una producción armónica con la naturaleza y sin comprometer a las futuras generaciones. El manejo holístico, eso es lo que hace. Espero que hayan comprendido este concepto de manejo holístico. Espero que hayan comprendido que en realidad, si bien existen modas de repente de terminologías, lo más importante es que en realidad nosotros, miembros de esta sociedad, hombres de ciencia, hombres de trabajo con el campo, hombres de trabajo con la unidad básica que es el ecosistema y que es el ecosistema predial, nosotros tenemos que trabajar en armonía con el ambiente, reduciendo, ¿no es cierto?, reduciendo emisiones, manejando, no culpando a los animales, no culpando a los animales de una agresión contra el medio ambiente, sino que haciéndolos parte y concomitante de la solución al problema. Y muchas de estas soluciones están relacionadas directamente con el manejo de pastoreo, que es lo que ustedes tienen que aprender en este curso, que es el pastoreo infrecuente
e intenso. Con eso nosotros logramos reducir las emisiones, logramos mitigar, ¿no es cierto?, lo que, el metano entérico a través de una mayor secuestración de carbono en nuestros pastizales. Y eso es lo que se pretende, y para eso nosotros tenemos que tener un pensamiento holístico. Muy bien. Si tienen algún comentario, alguna pregunta. Respecto a este tema, si no lo tienen, bueno, nos veremos la próxima semana, donde analizaremos el reciclaje de nutrientes y el uso de los fertilizantes orgánicos en los sistemas de producción ganadero. Cuídense mucho y que estén muy bien. Adiós. Igualmente, profe, gracias. Que esté bien, cuídese.